clama por vos. No solo con la mente, con el entendimiento, lo que somos, clama por Él. Qué hermoso día nos ha tocado. Para los que no están en Rosario y nos están viendo, una noche donde llovió, casi estábamos por buscar el arca de Noé. Digo, ¿dónde la habrá estacionado? Estábamos por ir al monte Ararat, creo que está. Llovió, pero hermoso, hermoso. Bueno, qué lindo cuando el Señor nos regala días con distintos matices. Y este es un hermoso día. Decile al que está al lado tuyo, qué hermoso día nos ha tocado. Hoy vamos a hablar de los salvos, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, aquellos que lo hemos recibido de todo corazón, aquellos que hemos abierto el corazón para que Él pueda gobernarnos. Pero hoy vamos a hablar de los salvos maduros, pero también de los salvos inmaduros. Usted sabe que los inmaduros, hay inmaduros que son salvos porque han creído en Él, pero Dios nos ha llamado a madurez. No nos podemos quedar solamente con haberle recibido en nuestro corazón, con solamente haber creído en Él, con solamente decir como siempre decimos, ¿no? Lo mismo, como Julieta en el balcón, esperando a nuestro amado, sin transmitir lo que hemos recibido. Sin crecer en esa madurez que nos hace caminar con sabiduría, con entendimiento, con idoneidad en la vida cotidiana. Mire, ¿cómo me gustaría tirar el tiempo atrás? Le decía, hablaba con alguien el otro día, digo, si se inventa la máquina del tiempo no volvería a ser nada igual. ¿Cuántos están conmigo? Yo no entiendo las personas que llegan al último momento de su vida y dicen, ay, volvería a ser todo lo mismo. ¿Qué? ¿De verdad? No volvería. Uno está agradecido por la vida que tiene y agradece los errores que ha cometido, porque en los errores hemos sido forjados, aprendimos, tuvimos entendimiento, ¿sí? La primera vez que te caíste de la bicicleta te diste cuenta que no eras inmortal y que se rompía un hueso, que se caían los dientes, pero qué bueno cuando aprendiste y ya después andás con más prudencia. La vida es hermosa, Dios nos ha puesto acá para disfrutarla, pero qué sabio es aprender, entender y comprender y no volver constantemente a caer en los mismos errores. Por eso creo que vamos a hablar hoy, pero se puede extender seguramente el miércoles, el pastor va a hablar de lo mismo, porque siempre cuando Dios inicia un tema parece que no se termina nunca y vamos creciendo con mayor entendimiento en ese tema. Hoy lo iniciamos, no sé cómo va a seguir. Salvos maduros, salvos inmaduros. Estamos llamados, como hemos dicho, a la madurez. Crecimiento nos lleva a mayor complejidad. Hola, crecer nos lleva a mayor complejidad. El otro día hablaba con el pastor Miguel, es una frase que la escuché muchas veces. Ningún empresario que extiende su negocio o agranda su fábrica, lo hace con la intención de tener menos problemas. Hola, ¿estás acá? Nadie que tiene un kiosco y abre otro kiosco más y se junta con la mujer y dice, ¿sabes qué? Ya sé cómo resolvemos los problemas, ¿sí? Que tenemos en este kiosco. Vamos a abrir otro kiosco más. ¿Sí? Como cuando te casás con tu enamorada y se miran uno a otro y cada día es una luna de miel, cada momento es algo maravilloso. La comida se quema y uno... ¿Sí? Mi hija dice con risa de rico, ¿no? Dice, no importa, corazón, se te quemó el asado, vamos a comer pan duro total, el amor lo es todo. Entonces, en esa luna de miel que uno vive, dice, ¿sabes qué? Tengo ganas de vivir mejor, de tener menos problemas que ahora. Porque la verdad que la vida es tan maravillosa. Tengamos un hijo. Y vienen los hijos, ¿sí? Y uno tiene que adaptarse. ¿Cuántos tuvieron hijos, no? Se agranda la familia y hay que adaptarse. Uno dice, no es, porque uno se queda con el acto maravilloso de
tenemos el chico, lo pongo en redes sociales, ¿sí? Y después lo guardo en el mueble hasta que viene tu mamá y dice, sacá al nene del mueble, vamos a... Entonces uno se queda con los momentos lindos, pero cuando uno es padre, los chicos se enferman, los chicos crecen, hay que corregirlos, hay que formarlos, hay que enseñarles, hacen travesuras, ¿sí? Y aparte de eso, uno también se enferma, también está el tema de la plata. Entonces uno se da cuenta que todo lo que imaginó que era tener un hijo, no es nada. Uno crece en amor, ama a ese ser, pero uno se metió en mayor complejidad. ¿Cuántos están conmigo? Cuando tenemos un hijo, la familia se agranda, uno va a mayor complejidad. Y comienza todo como a adaptarse, aparecen los abuelos casi como Superman, ¿no? Cae la abuela volando por la ventana y dice, tranquilo, llegué yo. Entonces nos adaptamos con el trabajo. ¿Quién lo va a llevar al colegio? Los chicos crecen. Cuando los chicos crecen, a mayor crecimiento, mayor complejidad. Entonces tenemos que adaptarnos. ¿Quién lo lleva al colegio? ¿Quién lo trae? Cuando se porta mal, ¿quién va a hablar con la directora? ¿Sí? Y ya cuando la vida está más o menos acomodada con los superhéroes que se suman a la familia, ¿no? Los abuelos, los tíos, no dan una mano, el nene se enfermó, me enfermé yo, me lo cuidás, tengo que salir, tengo que trabajar. Cuando todo se adaptó, cuando ya está todo acomodado, cuando uno dice, bueno, voy a trabajar, vos te ocupás de esto, el nene sale, lo llevas a natación, después viene la abuela, el otro abuelo lo pasa a buscar. Cuando está todo acomodado, uno ve a su esposa y le dice, la verdad que tengo ganas de vivir mejor, de estar más tranquilo, de disfrutar de este tiempo libre que hemos adquirido. Tengamos otro hijo más. Uno cuando crece va a mayor complejidad. No quiero asustar a aquellos que todavía no tienen hijos. Es algo maravilloso. La palabra dice, sí, multiplíquense y llenen la tierra. Alentemos a los que no tienen hijos. Pero cuando todo crece, la intención del crecimiento, si tiene algún tipo de intención, cuando crecemos, cuando ampliamos nuestro negocio, cuando crece la familia, cuando me desafío a hacer algo nuevo, no vamos a menos complicación. Vamos a más complicación. Y esto es maravilloso porque crecemos en madurez y comenzamos a administrarnos con una manera más eficiente, más adecuada. El negocio cuando se amplía es porque está bien, está adecuado, está correcto, sabe enfrentar los problemas que se presentan, los que sabemos que se van a presentar y los eventuales. Entonces cuando crecemos sabemos que se van a sumar problemas, pero ya hemos crecido, hemos madurado de tal manera que sabemos administrar y hay nuevos desafíos. Esto pasa en todo crecimiento. Lo mismo sucede en el crecimiento en la vida del Hijo de Dios en nosotros. Crecemos, hay mayores desafíos, pero confiamos que Él es todo en todos y nos da la sabiduría y el entendimiento porque hemos crecido en madurez. No somos salvos inmaduros. No somos personas que hemos recibido a Cristo y guardo la salvación en el... No, crecemos en salvación, crecemos en vida eterna. Esto lo hemos hablado muchas veces, mucho más lo que viene en esta congregación que se llama vida eterna. Crecemos en vida eterna, crecemos en salvación. Crecimiento nos lleva a mayor complejidad, pero entendemos que hay una administración mucho más exacta, más correcta, hemos madurado, hemos aprendido de los errores, entonces podemos desafiarnos a más, porque hay un crecimiento que se decide y hay un crecimiento que se produce. Yo puedo decir, mira, no, estamos justo con la familia, tratemos de no tener otro hijo más porque todavía estamos complicados, esperemos un tiempo más. Entonces uno hace una planificación familiar, pero el chico que está creciendo creció de golpe y se golpea la cabeza y el hombro le queda en la puerta y se tropezó y uno dice, ¿tan torpe hijo vas a ser? Y si creció 30 centímetros en 2 semanas, es imposible, es como tener un Fiat 600 y después subirte a un camión y pensar que no vas a agarrar un cordón. Hay un crecimiento que no puede evitarse y que es progresivo y que la naturaleza no nos pide permiso. Pero hay otro donde
por nuestra inmadurez hemos cortado la posibilidad de crecer en el Señor o en distintas cosas. Por nuestra inmadurez, por no haber accedido a madurez, por no haber aprendido de mis errores. Un ejemplo claro es el matrimonio. Todo comienza complicado y se va acomodando con el tiempo al adquirir madurez, al adquirir experiencia. Dijimos, ningún empresario agranda su negocio con la motivación de vivir más tranquilo o tener menos dificultades. Entiende que habrá mayores y más desafiantes complicaciones. Lo mismo sucede con una familia, lo mismo sucede con todo crecimiento. Entendiendo que adquirieron madurez para administrar algo aún mayor. Adquirimos madurez para administrar algo aún mayor. Yo puedo recibir salvación, creer en Él, recibir al Señor en nuestro corazón, creer en Él de todo corazón y que sea solamente un tesoro escondido, el cual nadie conoce. ¿Sí? Son como esos dólares que guardaste ahí, dijiste, son $100, pero tengo ahí guardado. Ni el ratón Pérez lo sabe dónde está. Los problemas son la oportunidad de crecer. Leo ayer nos hablaba y nos mencionó 2 Corintios capítulo 5, verso 17, el pastor Leo, dice, por lo tanto, quien está unido a Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todo es hecho nuevo. Él nos habla de la regeneración en el Hijo de Dios. Volver al diseño original. Pero claro, cuando crecemos en inmadurez, déjenme decir una frase que está mal dicha, tuve que renegar con la computadora, pues no la quería escribir, fue por el autocorrector. No crecemos en inmadurez. Es imposible crecer en inmadurez. Lo que estamos haciendo es decrecer, ¿sí? Decrecemos y nos hacemos más inmaduros. La poca madurez que tenemos ha sido como reducida. Pero déjeme decir esta frase mal. Cuando crecemos en inmadurez, cuando ya hemos recibido al Señor, estamos degenerando su propósito en nuestra vida. Si yo he recibido al Señor, si yo he creído en Él de todo corazón y lo que hago todos los días es crecer en inmadurez, estoy degenerando el propósito de Dios en mi vida. Estoy permitiendo que se vea mi inmadurez, mi carácter, mi mala manera de hablar, mis enojos, mis envidias, mis malas contestaciones y no Cristo. Cuando he sido llamado a salvación, para que pueda verse Él. He sido llamado a salvación para que Él sea conocido a través de mi vida, de mi casa, de mi familia, de quién soy, de los errores que he cometido. Porque a veces los cristianos no cometemos errores, los tapamos todos, los metemos en una caja fuerte abajo de la alfombra. Amado, todos cometemos errores. Y tenemos que entender que cuanto más crezcamos en el conocimiento del Señor, tendremos que desechar esa vieja vida que es parte de lo que ya ha sido desechado en Cristo. Por eso el pastor Leo nos hablaba de esto. Hemos recibido una nueva naturaleza. Lo hablamos el domingo pasado también. Hemos recibido una nueva naturaleza y estamos desechando una naturaleza antigua. Estoy desechando todo aquello que se ha echado a perder en mi vida y he tomado la decisión como un hijo de Dios que ha recibido salvación, que ha entendido la vida de Cristo, que comprende y protege la vida del Señor en nosotros, entendiendo que hay cosas que tendré que decir que no. No es, ay, bueno, pastor, recaí, pero el Señor lo permitió. No, el Señor no lo permitió. Tu inmadurez permitió recaer en los mismos errores que cometiste. Si vuelvo a recaer una y otra vez, es como el que va a la facultad y una y otra vez rinde una materia. No se va a recibir nunca. Está en la facultad. Siempre papá hablaba de Tito,
Un muchacho que estuvo casi 45 años en la facultad, ¿no? Él contaba esta experiencia. Tito, 44, 45 años en la facultad, uno dice, qué maravilloso, pero qué terrible. Tito nunca se recibió. ¿Cómo puede ser? Entonces vamos, no, Tito era el portero, era el que abría y el que cerraba la facultad. Nunca rindió una materia. ¿Qué pasó? Nunca rindió una materia, nunca hizo un proyecto, nunca fue analizado por nada. Él simplemente iba por un sueldo. Simplemente iba por la ganancia, era su trabajo. Amado, nuestro trabajo no es ser hijo de Dios. No es venir el domingo, no es leer no leí el devocional esta mañana, me voy a ir al infierno si viene el Señor. Si no leíste el devocional no pasa nada, el problema es cómo vivís tu vida. Es cómo Dios se manifiesta en nosotros, no es cuántos devocionales hiciste. A veces hemos confundido las cosas. Y déjenme marle esta frase, hemos crecido en inmadurez. Hemos decrecido en el conocimiento de Dios. Hemos permitido que nuestro carácter pase por encima del carácter del Señor que tiene que ser formado en nosotros. Entonces, basándonos en este texto de 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que nos habla de la regeneración de todos los santos en el propósito de Dios, en la función que Dios nos ha dado en esta tierra de ser luz y de ser sal. Si yo he recibido a Cristo de todo corazón, pero he decrecido en madurez, he degenerado el propósito de Dios y no soy un regenerado, soy un degenerado en el Señor. Suena gracioso, pero no tanto. Cuando no permitimos, cuando nosotros con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, con nuestros caprichos, no nos convertimos en hombres y mujeres que se resisten a la maduración del santo que Dios ha formado y está formando en nosotros. Cuando crecemos en inmadurez, dijimos en realidad estamos decreciendo. Cuando ya hemos recibido al Señor, estamos degenerando su propósito en nuestras vidas y peor aún en los que nos rodean. Porque hay una intención de Dios de ponerme en un lugar. Y déjeme decirle, hemos malinterpretado que ser el cristiano en el grupo es ser el tonto. Es ser el que se deja abusar. El que se tiene que dejar maltratar y nunca decir nada porque a causa del Señor. No es eso. Estamos confundiendo. Madurez no nos convierte en más tontos. Nos convierte en más sabios. En saber que si en un lugar no se te respeta, en ese lugar no estoy simplemente. Tomo la decisión de no estar porque ese ambiente no fomenta el crecimiento de Cristo en mi vida. Crecer en madurez es desechar todo lo que no colabora con el crecimiento. Esto naturalmente, crecer es desechar todo lo que no colabora con el crecimiento. Y nosotros en Cristo tendríamos que decir, desechando todo aquello, decía Pablo, que nos haga tropezar en la carrera. ¿Qué es la carrera? Es que la formación del carácter de Cristo sea en nosotros. Todo lo que madurez es desechar todo aquello que no colabore con la formación de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque si yo crezco en madurez cuando he recibido y amo al Señor de todo corazón, pero sin embargo estoy impidiendo la madurez en mi vida, estoy impidiendo que en el ecosistema donde estoy habitando, Cristo no sea conocido. La formación del carácter en nosotros, la formación de su carácter en nosotros se llama madurez. La formación del carácter del Señor en nosotros se llama madurez. Hago como un ítem.
La formación del carácter del Señor en nosotros no nos hace tontos, no nos hace abusables. No nos hace personas que, bueno, total tiene que pedir perdón una y otra vez, así que le voy a hacer la vida imposible. No, amado, discúlpame que te diga esto, pero esto lo aprendí con los años, porque muchas veces pensé que necesitaba dejarme abusar a causa de que Cristo sea visto en mi vida. No, tenía que dejarme maltratar, tenía que dejarme ofender, tenía que aceptar malos tratos, porque bueno, así el Señor me puso acá como un mártir. No, amado. Donde no te valoran no es el lugar. Efesios capítulo 4, verso 13 al 15. Efesios capítulo 4, verso 13 al 15. Ese proceso, lo hemos mencionado tantas veces este texto, pero vamos a tomar esta porción. Habla de la formación y el crecimiento de todos los santos como cuerpo en la iglesia. Por eso hay una responsabilidad que yo tengo como miembro de ese cuerpo de crecer, porque si no, demoro el crecimiento del cuerpo. ¿Sí? Complico el ecosistema donde he sido sembrado, no solamente en la sociedad, sino en el cuerpo de Cristo donde estoy ubicado. Imagínense que todo mi cuerpo se desarrolla, pero este brazo no. Voy a estar mal, incompleto, deforme, no tendré la misma. Imagínense si usted va al gimnasio y ejercita todo el cuerpo menos este brazo. Va a quedar raro, va a engordar todo y el brazo va a estar flaquito, va a aparecer el brazo de otro cuerpo. Entonces, hay un compromiso como hijos de Dios de desarrollarme en el cuerpo, porque si no estoy demorando y complicando el ecosistema de Cristo, que es la iglesia y son los santos, mi madurez complicará a los santos. Efesios capítulo 4, verso 13 al 15 dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que crecimiento es unidad y conocimiento, o conocimiento y unidad. Conocer a Cristo en mis hermanos me va a hacer estar cerca. Va a ser una motivación para que Cristo se desarrolle en mi vida, ese carácter pueda desarrollarse en mí. ¿Por qué? A causa del avance del Evangelio de Cristo en esta tierra. No es solamente, no somos, como dijimos ya, no somos Julieta en el balcón. Somos parte de una iglesia que si no madura, las personas no creen en Él. Es una luz que está apagada o una luz tenue, o una luz que no cumple su función. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, maduros en el Señor. Es decir, hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esto es madurez. Pablo hablaba con los santos y le decía, esto va a continuar hasta que todos alcancemos madurez. ¿Qué es madurez? Alcanzar la estatura de Cristo. Es que Cristo sea formado en nuestra vida hasta la plena y completa medida de Cristo. Entonces dice, y déjeme salirme un poco del texto, porque aquí nos habla puntualmente de desviarnos en distintas cosas. Dice, entonces ya no seremos inmaduros. Qué maravilloso, Pablo descubrió la rueda, ¿no? Si somos maduros, no seremos inmaduros. Es maravilloso lo que está diciendo, parece algo tonto, pero es cierto. Si no alcanzo madurez, soy un inmaduro. Si no crezco en madurez, soy inmaduro, puedo estar 45 años en la facultad. Pero si no comienzo a enfrentar esas dificultades que son cada materia, cada situación que se le presenta al estudiante que tiene que superar. Imagínense, tiene que hacerse una gran cirugía y te dicen, este es un médico excelente, la verdad que hizo la facultad en un año. ¿Cómo en un año? Quédate tranquilo, usó inteligencia artificial, así que tranquilo, cualquier duda que tenga la va a consultar con Google.
¿Usted se operaría? Entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado o empujados a otro, ni empujados por cualquier corriente de enseñanza. No nos dejaremos llevar por las personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. La madurez te hace entender qué es de Dios y qué no es de Dios. Madurez es comprender qué es bueno y qué es malo, no para la sociedad, sino para el propósito de Dios en mi vida. Y déjeme cambiar esto, porque esto está hablando de inmadurez, está hablando de conocimiento de Dios, está hablando de las enseñanzas, pero déjemelo poner en el día a día. Si somos maduros, ¿sí?, no seremos inmaduros como niños. Qué inteligente, ¿eh? Anótenlo, por favor, póngalo en una placa. Si maduramos, no seremos inmaduros como niños. Y déjeme decirle, muchos de los hijos de Dios caminamos en esta tierra con mucha madurez espiritual, pero poca pericia, poco entendimiento. Bueno, total oramos y Dios nos va a capacitar. No, hay que estudiar, hay que ir a la facultad, hay que capacitarse también en lo natural para poder manifestar a Cristo. No es una excusa formarnos en el Señor para ser unos chambones en la sociedad. No seremos inmaduros. Fíjese lo que dice. No seremos arrastrados de un lado a otro por cualquier enseñanza. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos. Amados, saquemos la palabra de por medio. ¿Cuántas veces te arrastraron de un lado para el otro? Hola, míralo solamente al que está al lado. Míralo, admíralo. Si es tu amada, decí que bella. Pero no me voy a salir de la palabra por tu belleza. Mírelo. Amado, ¿cuántas veces te han arrastrado? Con excusas, con pretextos. Y bueno, como somos hijos de Dios, tenemos... No, amado, tenemos que entender que no podemos dar a la medida de las personas. Tenemos que dar a la medida de Cristo. No vas a dar a la medida de tus padres. No vas a dar a la medida de tus hijos, del padre que tu hijo quiere. No vas a dar a la medida. No vas a dar a la medida muchas veces de lo que tu esposo o tu esposa quiera de vos. Hola, no vas a dar a la medida. El matrimonio no es para dar a la medida del otro. Es un igual, se presenta con un igual y entre los dos son uno. No somos la media naranja de nadie. Hace años que cuando hago un servicio de casamiento le digo, no somos la media naranja de nadie. Porque si yo quiero ser la media naranja de alguien, me voy a frustrar y lo voy a frustrar. Si yo quiero ser el amigo perfecto, voy a frustrar a mi amigo. Dios, y mire qué maravilloso, dice, un hombre, una mujer sale de una casa para formar otra familia. Un hombre, no dice media persona sale de... Y lo maravilloso, bueno, será para estudiar en otro momento, quizás en el seminario se lo daremos como tarea. Cuando nos habla de la formación del hombre, nos habla del hombre y la mujer como uno solo. Y lo que hace el Señor cuando el hombre busca afuera lo que realmente estaba dentro y dice que los separa. El hombre y la mujer en la creación original aparentemente era un solo ser. Pero ese ser buscaba afuera lo que realmente Dios había depositado adentro. Y esto nos habla también de la iglesia. El Señor ha presentado y ha preparado y está edificando una igual. Por eso cuando Pablo habla del matrimonio, no está hablando del matrimonio, está hablando del misterio de Cristo y la iglesia. Se refiere al matrimonio, lo pone como ejemplo, pero la iglesia y Cristo no es el ejemplo del matrimonio. El matrimonio da a entender la unidad entre Cristo y la iglesia. Que Dios prepara un igual, que muchas veces buscamos fuera lo que Él ha depositado dentro.
Por eso la sociedad vive buscando complementos, busca un marido que lo complete, ¿sí? Una mujer que me complete. Hijos que me completen, entonces los voy a moldear para que sean a imagen y semejanza mía, ¿no? Dios nos ha dado nuestros hijos para que formemos a Cristo en ellos, no para que forme un pequeño galvanito. ¿Sí? Muchas veces pasa, los hijos de los pastores digo, no, tiene que ser el santo de la congregación. Yo cuando era chico caminaba, hacía travesura entre medio de la congregación, pero no, el hijo del pastor hizo esto. El hijo del pastor era un salvaje como cualquier otro. Era un mal apilado como muchos. El llamado al pastorado lo recibieron mis padres. Después uno vio esa imagen, copió eso, hijo, y aprendió y recibió lo que veía. Pero el llamado al pastorado fue de mis padres. Después Dios me tuvo que llamar a mí al pastorado. Era un chico normal, común y corriente. Nos equivocamos cuando queremos hacer que el otro cumpla mis expectativas. Entonces crecer en madurez también es entender que el maduro no es bueno. El maduro no es bueno, el maduro no es tonto, el maduro no se deja golpear. El maduro ha crecido en el carácter de Cristo, en la vida de cada uno. Ha crecido, él ha sido formado, hemos caminado, nos hemos equivocado y hemos corregido también. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos. Amado, no hablamos solamente de palabra, hay personas que van a intentar engañarte. Hay personas que quizás con una apariencia de bondad te meterán en un problema económico. Hay personas que quizás con una apariencia de santidad te meterán en un problema con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. Alguien como un ser de luz, ¿sí? Esas personas que vos decís, bichito de luz, la verdad que alumbrás mis días. Te va a meter en un problema que quizás te vas a llevar años corregirlos. Amado, no estamos llamados a ser tontos, estamos llamados a formar el carácter de Cristo. Hemos confundido las cosas. Hemos pensado que las personas te pueden decir cualquier cosa. Total, sos pastor, o sos cristiano, o sos un hijo de Dios, entonces, total, son cristianos. No, amado. Empecemos a decidir dónde, con quién quiero estar. Decir esto no lo quiero para mi familia. Esto no lo voy a permitir. ¿Por qué? Porque no es un capricho, no colabora con el crecimiento de Cristo. En mis hijos, en mi esposa, no lo voy a permitir. Así esta charla sea con tu hijo o con tu esposo o con tu esposa, esto no lo voy a permitir. Muchas veces estos desafíos no están fuera, están dentro de la casa. Muchas veces estos desafíos están dentro de tu propia vida. No es a veces solo decirle a los hijos, no, esto no lo voy a permitir. A veces es mirarte al espejo y decir, esto no lo voy a permitir. Porque uno habla como si sería dos, ¿no? Nos hemos comprometido, se mira al espejo y dice, nos hemos comprometido con la madurez de Cristo en nosotros. El que te mira va a decir, está re loco. Pero bueno, estas cosas habitan en el corazón del hombre. Cosas que tienen que ser corregidas en nosotros. La corrección no es afuera. La corrección comienza afuera, cuando ya fue concebida y parida dentro de nosotros. Hasta que no nace en nosotros, la corrección no se hará fuera. Podremos esforzarnos. Por eso, el cuidado y el entendimiento que la madurez también nos hace no ser engañados, no por personas que vienen a hablarnos del Señor distorsionado, sino en todo sentido. No nos dejaremos arrastrar, no nos dejaremos sobornar. Amado, no estamos en Pakistán, estamos en Argentina. Si estamos predicando en Medio Oriente y tienen que arrastrarme al Calvario, no hay nadie que me defienda. Pero si acá hay alguien que te está usando, haces la denuncia. Alguien que te está maltratando, lo corregís. Hola. ¿Es duro lo que digo? Me saco los lentes, porque no los veo.
¿Quieren que hablemos de otra cosa? Me pongo a hablar de otra cosa. Madurez es entender que no se trata de espiritual y no espiritual, no se trata de bueno o malo, se trata del gestionar la vida de Cristo en nosotros. El Hijo de Dios no ve, no, porque esto es secular y esto es espiritual. No, para el Hijo de Dios todo es espiritual. No hay una calificación de no, esto es espiritual y esto no. Todo lo que hagan, háganlo para agradar al Señor, dice la palabra. Así sea comer o beber. Algo tan rudimentario, tan básico, que hasta el demonio de Tasmania que tenemos en casa lo hace. Sí, tenemos un demonio de Tasmania, un perrito chiquito que no sé, creo que es Chihuahua, ¿no? ¿Chihuahua es el perrito ese blanco de Chula? Es un demonio. Es la jefa del resto de los perros. Los perros, cuando ella come, la tenemos que apartar, la tenemos que encerrar en el lavadero para que coma. Porque si no, ella come lo suyo, come lo de lo... Y es así. Come lo de todo y uno ve los otros perros que se corren como diciendo, come tranquila. Nadie te dice, no, yo no dije nada, es tuyo, servite. La tenemos que encerrar. Pero lo hace con los perros porque nosotros la hemos corregido. A mí no me viene a morder, porque la vez que me mordió, la mordí. ¿Qué? ¿Perdón? Yo sé que la protectora de animales no estará de acuerdo, pero me mordió primero. Ella me mordió, yo la mordí, nos miramos, se creó un ambiente muy bonito, y dijimos, listo, yo no me meto con vos, vos no te metés conmigo. A veces nos gruñimos, ¿sí? Entre la cocina y el baño, nos gruñimos, pero queda todo ahí, nos respetamos. Este pasaje que nos habla de la madurez de los santos, de no dejarnos manipular, no por la palabra, por todo, porque los hijos de Dios no dividen lo espiritual de lo secular. En todo, no nos dejamos, no me dejo manipular en la palabra, no me dejo manipular en nada. Hola, esto es madurez. No me dejo manipular en nada. No es que me van a predicar a otro Cristo y voy a decir, no, esto no. Y después cuando en la sociedad me quieran manipular voy a decir, y bueno, ¿viste? No me voy a dejar manipular. No nos dejamos arrastrar, no nos dejamos presionar. Amado, esto es madurez. Es entender que hay cosas que sí y cosas que no. Hay lugares donde te quieren y lugares donde no te quieren. Amado, ¿no tenés lugares donde no te quieren? ¿Querés que te cuente? ¿Tenés tiempo? Donde no te quieren, no inviertas más tiempo, no te gastes más. No inviertas en eso, estate ahí, que si alguna vez tenés que presentar a Cristo, lo presentás. Vivimos como seres humanos, pensamos que el Señor nos puso y tenemos que suplicar todo. Tenemos que suplicar amor, cariño, comprensión, que te entiendan, que te respetan, que te honren. Vení, pasá adelante. Amado, la vida es entender y madurar que ¿cómo decirlo correctamente? La valoración que me dan las personas no tasa en bolsa. Hola. La valoración que te dan las personas no tasa en bolsa. Nosotros estamos valorados en Cristo. En quién es Él en nosotros. Madurar en el Señor no es ser tonto, es ser entendido, es saber dónde sí, dónde no, dónde puedo pedir y dónde no se puede pedir, dónde puedo avanzar y dónde no puedo avanzar, en dónde puedo predicar a Cristo y dónde me tendré que llamar al silencio y compartir un asado, una picada, una comida, lo que sea. Amado, crecimiento es no dejarnos manipular por nada, no por aquellos que quieren distorsionar, por nada. Porque no separamos, los hijos de Dios, no separamos entre secular y espiritual. En cambio, dice, hablaremos la verdad. El entender que no soy más manipulado es entender que tengo que hablar la verdad, que tengo que ser verdad. Que si no soy manipulado, tampoco puedo manipular. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Si no soy esto es hablar verdad, también es ser verdad. Si no soy manipulado y no permito ser manipulado, tampoco manipularé a nadie, tampoco engañaré a nadie. Porque claro, cuando es a mí, soy la víctima. Cuando soy yo,
bueno, viste, qué sé yo, era lo que había que hacer. Este pasaje refleja la madurez espiritual como un proceso continuo hacia la madurez en Cristo. Este pasaje que nos habla el apóstol y que es la formación de la iglesia, es el crecimiento hasta ser como Cristo. Es un proceso, es un tiempo, es el aprendizaje, es habernos equivocado, es no volver a caer en las mismas equivocaciones, es entender en el seleccionar los lugares, los tiempos, las personas, no como quien selecciona quién puede ir al cielo y quién no, sino por quién te vas a dejar manipular, por quién no. Amado, no manipulamos y no dejamos manipularnos. Porque hemos aprendido mucho a no dejarnos manipular, pero todavía tenemos algún rasgo de manipulación sobre las personas. Crecer en madurez no es ser más bueno, es ser más como Cristo. Crecer en madurez no es ser más bueno, es ser más como Cristo. Colosenses capítulo 3, verso 9. Y podríamos avanzar con esto la próxima. Colosenses capítulo 3, verso 9 dice: no se mientan unos a otros, pues ustedes ya se han despojado de la vieja naturaleza. Si la vieja, hablamos de no permitir manipularme, ¿sí? Que nadie me manipule, que nadie me empuje, pero por otro lado, que yo no empujo y yo no manipulo a nadie, pero acá nos está hablando, no se engañen a ustedes mismos. A veces nosotros mismos nos manipulamos. Hola, hola. En España no sé por qué me decían, hola. Debe ser la región, la zona donde vive mi hermana. Una entrada, hola. Entonces ya me quedó el hola. No se mientan a ustedes mismos. Existe una manipulación del viejo hombre al nuevo hombre que se está formando en nosotros. Somos a veces, parecemos psiquiátricos, que estamos combatiendo una vida con la otra, y esto es necesario, pero una vida que tiene que crecer y una vida que tiene que menguar. Hay una vida que tiene que absorber a la otra. Sería bueno que la nueva naturaleza absorba a la vieja y no la vieja absorba a la nueva naturaleza, como lo hemos visto muchas veces, como lo hemos visto en nuestra vida también. Donde un día te levantás espiritual, que queremos ver las montañas de un lado para el otro, decís la cordillera la vamos a meter del otro lado. Y te pones a orar y ya medio que empieza a haber sismo, porque se está por mover la cordillera. Y otro día no tenés ni la fe para levantarte de la cama. Nos manipulamos a nosotros mismos. No se engañen, no se mientan unos a otros, pues ya ustedes han sido despojados de esa vieja naturaleza. Esta es la postura de un hijo de Dios. Sí, hay una naturaleza que quiere revivir, hay una naturaleza que quiere comenzar a gobernar nuevamente, pero hay un entendimiento en la mente de Cristo. Cuando vas a recaer en un error, en un pecado, en una falta, porque pecado no es lo que hacemos. Pecado es no vivir en el propósito y en la voluntad y no ser guiado en todo tiempo por la voluntad de Dios. Entonces nuestra meta es: ¿esto es Cristo o no es Cristo? Lo que estoy por hacer, ¿colabora con el Señor en mí o no colabora con el Señor en mí? Entendemos que nuestra vieja naturaleza, y nos decimos a nosotros mismos, ya he sido despojada de esta naturaleza. Aunque todavía tiene cierta injerencia en mi vida, aunque todavía intenta en algún enojo tratar de gobernarme, la mente de Cristo en nosotros dice: esta naturaleza ya ha sido despojada, ya ha sido desechada completamente. Y se han revestido de una nueva naturaleza. Hablábamos del hijo pródigo, ¿no? De las diferencias de antes y de después de la tranquera, ¿no? Antes de la tranquera era la misma persona. Después de la tranquera era la misma persona, pero había alguien que lo había bañado y lo había cubierto con vestiduras nuevas. Esa era la diferencia.
De un lado no era nadie, era menos que un cerdo. Del otro lado era el hijo del Todopoderoso, del dueño, del que decidía, ¿sí? El que cortaba la torta, dirían en Rosario. El que corta la torta, él era el hijo. ¿Qué cambió en él? Estaba un poco más peinado, lo habían bañado, pero tenía vestiduras nuevas. Era la misma persona. Por eso hay una naturaleza caída que ha sido revestida por la naturaleza de Cristo. Hasta que esas vestiduras que no nos pertenecen, porque lo hemos perdido todo, comienza a transformar nuestro interior. Hay una naturaleza, nos dice, que hemos desechado, que ha sido desechada, y la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando, ¿sí? No se va degenerando, se va regenerando a imagen de aquel que lo creó, al pleno conocimiento. Lo que hizo el hijo pródigo después de la tranquera era la renovación, era la regeneración de un hijo que se había muerto, pero que volvía a la casa de su padre como su padre, con vestiduras nuevas, y que se iría renovando hasta entender, porque cuando pasó, él decía, no merezco nada. Pero entiendo que con el paso del tiempo comenzó a levantar a tirar los hombros para atrás, a comportarse como el patrón, a ser el dueño de la situación, el que decidía qué permitía en la casa de su padre y qué no permitía en la casa de su padre. Se fue regenerando a la imagen de su padre. Al principio solo vestiduras. Imagino que con un poco de vergüenza frente a los empleados, a la familia, viendo el enojo de su hermano. Pero poco a poco, me imagino que esas vestiduras le daban una identidad. Pero a poco esa identidad lo fue tomando nuevamente. Y fue entendiendo que todo lo que gobernaba, todo lo que hacía y todo lo que permitía era para agradar o desagradar a su padre. Y es la postura que todos nosotros tenemos. Decir, esto colabora con Cristo en mi vida y esto no colabora con Cristo en mi vida. No nos dejaremos manipular, ni siquiera por nuestra vieja naturaleza. Dice que se va renovando a imagen de aquel que lo creó en pleno conocimiento. 11, donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Cristo es todo y está en todos. Amado, hasta aquí nomás. Seguiremos más adelante. Estamos llamados a crecer en madurez. Estamos llamados a no ser manipulados ni siquiera por nosotros mismos. A tener el entendimiento correcto. ¿En qué lugar somos apreciados y en qué lugar no? ¿En qué lugar se te requiere y en qué lugar no? Y esperar el tiempo en que sí. Hola, ¿qué tal? Ahora le hablo más como hombre. Hola, ¿qué tal? Póngase de pie. ¿Qué le parece si oramos? Porque no nos conformamos con haber sido salvos y haber recibido una salvación tan maravillosa. La palabra dice, hemos recibido una salvación tan maravillosa, tan grande, tan imposible de entender. No me conformo solo con esto. He sido concebido para caminar a imagen del Creador. El hijo pródigo no pasó la tranquera y dijo, no, me quedo acá sucio, tráiganme algo de comida. Y a veces somos eso. El Padre nos ha puesto nuevas vestiduras para que seamos transformados constantemente y nos vayamos renovando a esa nueva criatura, pero nosotros nos quedamos en la tranquera, apoyados por la duda para no comprometerme tanto. Tráeme algo de comer para que no pase hambre, ¿sí? Algo de agua y nada más. No somos salvos inmaduros, estamos llamados a madurez. Sí hay inmadurez en nuestra vida, y sí hay inmadurez en nuestra vida, amado. Pero estamos llamados a madurar. Esto es lo maravilloso.
a madurar en entendimiento, comprendiendo que ser más maduro no es ser más tonto, más permeable, más manipulable, ¿sí? Que nos dejamos ofender. No, ser más maduro es ser como Cristo. No es ser más bueno para las personas, porque cuando seas más como Cristo, menos vas a encajar entre algunas personas. Y está bien, porque cuando en Jesús pudo verse a Cristo, terminó en una cruz. Cuando en Jesús pudo ver a Cristo, pudo verse a Cristo, ni siquiera los discípulos estuvieron al lado de él. Amado, crecemos en madurez. No nos defendemos a nosotros mismos, pero crecemos en madurez, intentando no ser primeramente manipulados por nosotros mismos, impidiendo que su vida crezca en nosotros. Vamos a crecer en el Señor, en la familia, en los nuevos desafíos económicos que tenemos por delante cada uno de nosotros, aquellos que quieren poner negocio, aquellos que serán profesionales, los que sean profesionales, a veces, no quiero desilusionarlos, pero a veces los que estudian dicen cuando me reciba va a estar todo resuelto. No, comienza una nueva etapa de desafíos, una nueva etapa de crecimiento. Cuando se amplía una fábrica, cuando se agranda el negocio, cuando quiero hacer algo nuevo, el crecimiento trae nuevos desafíos, nuevas complicaciones y maravillosas complicaciones. Porque si lo vemos bíblicamente, esas complicaciones y dificultades producirán un mayor peso de gloria en nosotros. Tendremos una vida que se gestiona mucho más exacto en la vida de Cristo. Entonces no tendremos miedo a dificultades. Todo el que crece avanza a dificultades, entendiendo que irán siendo resueltas en cada momento, por medio de la pericia, el entendimiento, lo que hemos aprendido y de la vida de Cristo, si lo vemos en el Señor, y de la vida de Cristo en nosotros, que dejó de ser solo vestiduras para ser una naturaleza, la naturaleza del Creador formándose en nosotros. Padre, queremos agradecerte por este hermoso día que nos has regalado. Señor, te pedimos por cada uno de los que hoy están aquí o los que están escuchando desde sus casas. Señor, danos el entendimiento de que crecer en Cristo no es ser manipulables. Crecer en Cristo no es dejarnos ofender cada día más, aunque nos van a ofender. Crecer en Cristo también es determinar en qué lugar soy apreciado y en qué no. En qué lugar Cristo se forma un poco más en mi vida, o en qué lugar simplemente tendré que cerrar mi boca y permitir que sea Cristo visto en mí. Señor, danos la sabiduría de crecer con integridad, de tomar decisiones correctas, decisiones que quizás nos metan en mayores líos. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos y a Jesús, pasen al otro lado, el Señor dijo, pasemos al otro lado, respondía a la voluntad de Dios y se estaban metiendo en una tormenta. Era parte de avanzar, era parte de crecer, era parte de aprender a gestionarse. Unos se gestionaron humanamente y temieron a la muerte, pero había uno que se gestionaba por la vida de su Padre, y era Jesús. Mientras los discípulos peleaban con la tormenta, Jesús dormía plácidamente. Si tengo que elegir un lugar en esta vida, quiero ser Jesús. Aunque muchas veces me van a crucificar, quizás no físicamente, pero te crucificarán con sus palabras. Te ofenderán, te maltratarán, te desecharán. De muchos lugares no te tendrán en cuenta. Y al principio dirás y te sentirás triste, y con el tiempo dirás, qué maravilloso que fui desechado de aquel lugar. Porque si me hubiesen recibido estaría todavía allí. Amado, madurar es entender que los no de Dios son maravillosos. Madurar es entender que cuando Dios dice que no a algo, es por tu bien. Lo corregimos, es por el bien del propósito de Dios, por aquello por lo cual fuiste formado en el vientre de tu madre, aquello por lo cual Dios te soñó desde antes de la fundación del mundo.
para vivir, para influir, para aparecer en una línea de tiempo, en un momento en la historia. Dios nos capacitó para este tiempo, para esta familia, para este lugar, para esta ciudad. ¿A qué podemos temer? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu crecimiento en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a ti, Señor. Mientras cantamos, cierre sus ojos y tenga sus propias palabras con el Señor. No quede callado, permita que Dios vaya digiriendo todo esto que hemos hablado, que hemos entendido, que estamos creciendo.